Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del doctorado en Estudios Económicos, de la maestría en Economía y del Centro de Investigación de Teoría Económica, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar titulado Provisión de Servicios Públicos Locales en México, la influencia de los municipios vecinos y concentración de la población. Y para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos al doctor Irving Mijail Soto Zazueta, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y como moderador de este evento, nos acompaña el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del programa del doctorado en Estudios Económicos. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestra red social en el chat de Livestream. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Ruiz Porras. Gracias, muy amable. Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado que nos da mucho gusto que esté con nosotros, el doctor Irving Soto Zazueta, quien es el director de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nos da mucho gusto que esté con nosotros realmente, porque dadas sus ocupaciones administrativas, pues la verdad sí le agradecemos que se haya dado el tiempo para participar. Bueno, a manera de introducción, debemos decir que el doctor Soto Zazueta es egresado del doctorado en Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, tiene la maestría en Economía en la Universidad de Guadalajara también, de hecho, como se dan cuenta, es casi de casa, y tiene el grado de licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2014, tiene perfil deseable PROMEP y es miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. A manera de experiencia profesional, pues podemos decir que el doctor Irving ha trabajado en áreas de consultoría, ha trabajado en proyectos de investigación, ¿sí? Por diversas universidades y también como experiencia académica y docente, pues ha trabajado evidentemente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Nos da mucho gusto que esté con nosotros y pues ya sin hacer mayores comentarios, le cedo la palabra al doctor Irving. Muchas gracias, Irving, por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a las autoridades universitarias de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a CUSEA, que no soy como de casa, soy de casa. Yo lo considero mi segundo hogar, por obvias razones. Acá tengo mi casa, la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero CUSEA y la Universidad de Guadalajara, pues las considero, ¿no? Y siempre es un placer regresar. Ahora en esta nueva modalidad que es virtual por las circunstancias que nos, que nos han golpeado en los últimos meses, pero pues siempre es un placer estar con ustedes. No sé, la dinámica es que ¿Tú continúo dentro de... presentas? Ok, pues vamos a presentar entonces. Voy a permitir compartirles mi presentación. Listo. Pues como bien lo presentaron ya, el tema que vamos a discutir o que les voy a presentar es la provisión de servicios públicos locales en México, y lo que trato de medir es la influencia de los municipios vecinos y la concentración de la población. Desde la década de los 80, al igual que muchos países, México ha experimentado un proceso de descentralización, por lo menos en lo que refiere a las funciones o la responsabilidad en la provisión de servicios públicos básicos. Y aquí hay varios aspectos que hay que destacar, ¿no? El primero de ellos es que se asume que los gobiernos subnacionales y locales son más capaces en suministrar eficientemente los servicios públicos locales, por lo menos los básicos, que una entidad centralizada, ¿no? O nacional. El papel
La importancia y el papel de la sociedad moderna se destaca en las principales teorías, incluido el teorema de la descentralización y las ideas del federalismo fiscal. Hay otra importante motivación que es lo que nos mueve, y estas son las razones por las cuales estudiamos la provisión de servicios públicos básicos, y tienen que ver con la incapacidad de los mecanismos de precios en la asignación eficiente de los recursos para el suministro de este tipo de bienes. Más adelante vamos a ver, o les voy a definir yo a qué tipo de bienes me estoy refiriendo, ¿no? Hay una gran cantidad de estudios que hablan sobre el desempeño o que tratan de evaluar el desempeño de los gobiernos locales, y se ha abordado desde distintos ángulos, y la literatura incluye la competencia política o electoral, la afiliación partidista de los gobernantes. Tienen que ver esto con la gobernanza, las relaciones partidarias, la capacidad burocrática y financiera de los municipios, las condiciones socioeconómicas como la pobreza, la desigualdad, la educación, la diversidad étnica o distintas condiciones sociodemográficas que inducen a los gobiernos a responder de ciertas maneras a la demanda de servicios públicos por parte de los ciudadanos. Desde el año de 1956, Wood explica que los servicios públicos locales se relacionan con la movilidad de las personas. Se elabora, este autor elabora un modelo en el que los agentes revelan su preferencia por los bienes públicos al escoger una jurisdicción cuya estructura fiscal, que se compone a través de una cesta de impuestos y de gastos del gobierno, de tal manera que se acomoda a las preferencias de estos agentes. Entonces, además de los factores que ya he mencionado, un factor clave que podría tener alguna influencia sobre la capacidad de los gobiernos para proporcionar servicios básicos a los residentes tiene que ver con el carácter demográfico y espacial. De hecho, una de las principales diferencias entre los gobiernos locales es el tamaño de los municipios y la dispersión de la población en el territorio. Esta característica no es privativa de México, sino en la mayoría, por ejemplo, de los países latinoamericanos, pues tenemos cierta heterogeneidad en cuanto a la composición y el tamaño de los municipios referente al número de población, el tamaño en términos de extensión, pero también a la densidad poblacional. La mayoría de los países en México tienen un gran número de municipios pequeños. Si no me equivoco, tenemos más o menos unos 2.470 municipios en México. Muchos de ellos, la mayoría, son municipios que se consideran pequeños, no solamente en extensión, sino en el número de la población, con una población altamente dispersa. En estos tipos de municipios es muy difícil proveer una cobertura amplia de servicios básicos, porque los costos de operación o los costos de la provisión del servicio son relativamente altos en términos per cápita, ¿no? Eso reduce la capacidad de los gobiernos locales para la gestión de los recursos. Uno de los puntos más sobresalientes en el estudio que se vienen realizando desde las últimas décadas es saber si el tamaño de las ciudades y la concentración de la población se relaciona con la eficiencia de la provisión de servicios básicos. Al principio los estudios se orientaron a ver si el tamaño de la población importaba. Por citar a Coban, él señala que las primeras contribuciones buscaban identificar economías de escala de varios servicios del gobierno, con el fin de determinar el tamaño óptimo y la minimización de los costos para las jurisdicciones. Otros autores señalan que las zonas con mayor densidad son capaces de crear economías de escala al disminuir los costos y la inversión en infraestructura para la provisión de servicios públicos locales. Altos gastos de capital, particularmente aquellos relacionados con la infraestructura técnica, pueden asignarse a un mayor número de usuarios cuando la densidad es relativamente alta, ¿no? ¿Qué quiere decir una densidad relativamente alta? Que haya, digamos que la forma más básica de medir eso es con el número de habitantes por kilómetros cuadrados, ¿no? Aquí hay ciertas teorías que te dicen que el crecimiento, sí es cierto que las ciudades, digamos, con un mayor número de población, pues generan economías de escala, pero los últimos años los desarrolladores urbanos también te dicen que, bueno, no solamente es que crezca la población,
sino la forma en que crece. Por ejemplo, hay municipios o la forma tradicional en que crecen los municipios en México es con una baja dispersión. ¿Qué quiere decir eso? Se extiende, la población crece, pero se distribuye a través del territorio del municipio. No crece, vamos a ver, el crecimiento es horizontal, no vertical, pues. Entonces, en un crecimiento horizontal te genera nuevas problemáticas porque hace que la inversión en infraestructura también tenga que ser grande. Por ejemplo, si se van incluyendo colonias nuevas al desarrollo de la mancha urbana, pues en realidad va a ser que con el tiempo sea necesario la inversión en la provisión de agua potable, de electricidad, de agua entubada, etcétera, etcétera, ¿no? Hay diversos estudios, entre los que destacan hechos a países como Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Israel y varios países del norte de Europa. Digamos, la última literatura lo que te dice es que hay una ganancia en términos de eficiencia en programas de consolidación y de cooperación intermunicipal. Que estos programas de consolidación y de cooperación intermunicipal no es otra cosa más que no la fusión en términos jurídicos, sino la fusión en términos administrativos en la provisión de servicios públicos. ¿Qué quiere decir? Aprovechar la cercanía de ciertos centros poblacionales para que haya cierta coordinación. Esto es muy importante. En el caso de Europa, pues es muy importante porque tiene ciudades relativamente grandes, muy cercanas, pero en México también tenemos algunos casos como las zonas metropolitanas. Por ejemplo, si ustedes están en Guadalajara, pues ustedes tienen la zona de Guadalajara, tienen el municipio de Zapopan, tienen la Tonalá, que en realidad ya cuando tú ves la mancha urbana están hablando de la misma cosa, ¿no? Entonces, en este tipo de entidades, pues es muy importante los programas de consolidación y de cooperación intermunicipal, que no siempre funcionan de manera muy coordinada, ¿no? Por el contrario, hay otros autores como Avellaneda y Gómez, que basados en la perspectiva de la elección pública, te señalan que algunos países en vías de desarrollo han optado por la fragmentación, ¿no? Mientras entonces los estudios realizados en estas ciudades que yo les mencionaba anteriormente, la tendencia es hacia la consolidación y la cooperación. Hay otros tipos de literatura que busca proveer de manera más eficiente según la perspectiva de la elección pública, en lugar de la conciliación por la fragmentación. Si se fijan en los últimos años, lo que ha sucedido es la creación de nuevos municipios. Esta creación de nuevos municipios, pues no es otra cosa más que la fragmentación, ¿no? De tal manera que, pues, digamos que la dinámica en América Latina en general, y en particular en México, ha sido esta, ¿no? La fragmentación de los municipios. Que municipios más pequeños, la idea es que municipios más pequeños capturan mejor la eficiencia de servicio de las comunidades más homogéneas, de tal manera que se reflejan mejor en las preferencias de los ciudadanos y que sean más afines a la comunidad o a la localidad, ¿no? Lo que muestra la evidencia empírica son resultados mixtos, no ha surgido un consenso, por lo menos no claro, en cuanto a cuál de las perspectivas es mejor, sino si un programa de consolidación o un programa de fragmentación. Esto tiene que ver obviamente, con el tamaño de los municipios, pero también con la dispersión de los mismos. Digamos que el sentido común te dice que un municipio relativamente grande, con una población también relativamente junta o no dispersa, pues te va a disminuir los costos per cápita en la provisión de estos servicios, ¿no? Pero en realidad la evidencia a nivel mundial, por lo menos, no te muestra un patrón muy claro de cuáles de las dos perspectivas es la que se sobrepone una a la otra. Entonces, el objetivo de esta investigación es analizar empíricamente el efecto de la concentración de la población sobre la provisión de servicios públicos locales. Una de las principales aportaciones de este artículo viene del carácter metodológico
y argumentamos que la provisión de servicios públicos locales tiene efectos espaciales no considerados en la literatura existente. Generalmente los análisis que evalúan el desempeño de los gobiernos locales miran o miden el efecto que tienen la provisión de servicios, perdón, la competencia política, por ejemplo, sobre la provisión de servicios, que es el aspecto que más ha sido analizado y que incluso ahí no hay un consenso claro, ¿no? En cuanto al efecto, porque también hay resultados mixtos, ¿no? Pero algo que, digamos, no sea, que es muy claro y que no se ha estudiado, por lo menos a profundidad, son las relaciones entre los municipios, ¿no? O por lo menos los efectos que pueda haber entre cada uno de ellos, ¿no? Aquí lo que se muestra es la cobertura de servicios públicos básicos en México. Lo que yo hice fue, en la literatura, digamos, es estandarizado, por lo menos bien aceptado que 3 servicios públicos básicos en México son la provisión de agua. Aunque la electricidad no es un servicio administrado localmente, pues sí es, digamos, una gestión importante. El ciudadano lo asocia, por lo menos, a la gestión del gobierno en turno, ¿no? Al gobierno local. De tal manera que hago un índice, de estas 3 coberturas, hago un índice que llamo yo de servicios públicos básicos. Y lo que hago fue mapearlo para ver qué tan heterogénea es la provisión de servicios públicos. Entonces, tenemos el caso de municipios donde la cobertura de servicios públicos es muy baja, que son las zonas que ven aquí en color blanco. Y tenemos el caso también de municipios donde la cobertura es cercana al 100%, es decir, que tiene una cobertura casi perfecta en agua, electricidad y drenaje. Mientras que en otros municipios en realidad es muy baja, ¿no? De tal manera que hay municipios con muchas carencias aún, a pesar de que desde la década de los 60, de los 70, las coberturas han crecido, pues aún sigue habiendo rezago en muchos de los municipios, ¿no? Si se fijan ustedes, en la mayoría de los municipios. Y tiene que ver con el tamaño que existe en ellos. Entonces, hay patrones muy claros, muy definidos en cuanto a la concentración de municipios. Por ejemplo, en la zona, todo lo que es la frontera norte, si se fijan, la cobertura de servicios públicos básicos es relativamente alta. También lo es en la parte de Jalisco, en la parte occidente, que en los municipios vecinos, los municipios de los estados de Aguascalientes, en la parte sur de Zacatecas, en la parte de Guanajuato y de Querétaro. Esta parte no se ve mucho porque son municipios muy, muy, muy pequeños. Entonces hay aquí una cantidad, pero esta parte también es azul y que tiene, es la zona centro, que es la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, etcétera, ¿no? Pero también hay otra parte donde hay una clusterización de municipios con una cobertura muy baja que tiene que ver con la parte serrana de Durango, la parte sur de Chihuahua, todo esto es la sierra de Durango, una partecita de Zacatecas, esta zona de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, algunas partes, la zona sur de Veracruz, la zona norte que hace colindancia con la zona sur de Tamaulipas, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hay mucha heterogeneidad en cuanto a la provisión de servicios públicos en México. Entonces, esto nos lleva a plantearnos algunas preguntas. El primero es, ¿cuál es el efecto de la concentración, de la dispersión de la población sobre la provisión de servicios públicos? Y cómo influyen las características socioeconómicas y políticas de los municipios vecinos. Lo que yo trato de ver aquí es si lo que hace mi vecino me afecta a mí, o si lo que yo hago afecta a mi vecino. Entonces, la producción de trabajos empíricos adolece, como les comentaba con anterioridad, de metodologías rigurosas, además que la información disponible casi por lo general es en la década de los 90,
Este artículo, por lo menos lo que yo he trabajado en los últimos años, tiene que ver con información de 2010, porque pues, es hasta donde había información. Yo espero que con el nuevo censo pues ya podamos tener pues, nueva información que nos dé más luz sobre muchos de los temas que yo he venido tocando, ¿no? Que tienen que ver con esos servicios públicos básicos. Adoptamos, en cuanto a la provisión de servicios públicos básicos, pues adoptamos una metodología estándar en términos de la definición de qué son servicios públicos básicos, basados en Moreno Jaimes y en Creedy, ¿no? Que son dos autores que han escrito bastante sobre este tema y sus trabajos son muy serios y son muy importantes. Entonces, esta heterogeneidad, si se fijan, pues se ve reflejada aquí en la provisión de servicios. Por ejemplo, esta primer fila que viene 1, 1 y 1, significa que el 47.75% de la población, o de las viviendas más bien, tiene los 3 servicios. Mientras que el 2.8% de las viviendas en México no posee ninguno de los servicios. Si ustedes lo ven como un contrafactual, podemos decir que el 52% de la población, de las viviendas, perdón, particulares habitadas en México, carecen al menos de un servicio. Y hay situaciones que se agravan. Por ejemplo, si nos vamos a la última fila, no, a esta, perdón. Si nos vamos en esta fila, que se marca acá, que es la antepenúltima, el 1.5% de las viviendas particulares habitadas no posee ni electricidad ni drenaje, y sí posee agua. Entonces hay características de viviendas muy importantes en términos de carencia, ¿no? Que como les comentaba con anterioridad, se ha avanzado mucho en la cobertura, pero todavía las condiciones siguen siendo críticas en muchos de los municipios de México. Aquí se ve cómo ha evolucionado la provisión de servicios desde el año de 1960. Pasamos en promedio de una cobertura cercana al 30% en los servicios a una cobertura, por ejemplo, del 98% en energía eléctrica, en el 91.5% en agua entubada y el 90.3% en drenaje. Entonces, pues hay pasos importantes que se han realizado, pero aún hay deficiencias. Entonces, lo que yo quise hacer aquí lo que yo hice aquí fue dividir a los municipios por tamaño, en términos del número de población que tienen. Y en un estudio exploratorio, lo que yo quise hacer es ver de qué forma se relacionaba el tamaño de la población en los municipios con la provisión de servicios públicos básicos. Ha aumentado, como se ve en esta gráfica, ha aumentado a través de las décadas, a través de los años, en cada uno de los tamaños de los municipios, pero hay una especie de U, por lo menos, en lo que tiene que ver en la provisión de agua entubada, ¿no? Cuando lo hacemos contra el drenaje, pues vemos que la relación ya no es de U, sino más bien se parece a una relación un poco más lineal. Aquí ha habido avances significativos. Y aquí pasó de una relación aparentemente de U a una relación un poco más lineal en la provisión de energía eléctrica, ¿no? Entonces, esto a mí me sirve porque me ayuda a saber cómo lo puedo modelar. Cuando lo hago contra la densidad de la población, aquí tuve que hacer varios experimentos. Esta es información para 2010. Pues si se fijan, uso los 3 servicios de manera separada, si fijan la relación en cuanto a densidad de la población, pues la relación es un poco más lineal que en el caso del tamaño de la población.
¿Qué quiere decir? Que mientras un municipio está más densamente poblado, pues la provisión o la cobertura de servicios públicos básicos va a ser mayor. Entonces yo propongo una metodología en la que mido la correlación espacial, perdón. Propongo un modelo de econometría espacial y hago ahí 3 pasitos relativamente sencillos que son los que sigo. Que primero es medir la correlación espacial, luego analizo el indicador local de asociación espacial, llamado LISA, y luego propongo un modelo, una técnica de estimación. Ustedes saben que hay varias formas de hacerlo. Yo concretamente uso un modelo Durbin. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, lo primero que hago es ver las relaciones o la red de conexión entre los municipios para saber si especifiqué bien la cartografía. Y este mapa nos da alguna información relevante porque en términos de correlación espacial, pues utilizamos el índice de Moral, usamos el marco geoestadístico de 2010, de 2.456 municipios, que nos genera una muestra de más de 6 millones de combinaciones posibles, porque es una matriz de 2.456 por 2.456, ¿no? Entonces, es una matriz de pesos espaciales bastante grande. Aquí es importante porque la matriz que utilizo para la ponderación de los pesos espaciales es una matriz tipo Quinn, que mide las vecindades, ¿no? La información nos revela que el número de vecinos promedio es de 5.86 municipios. Quiere decir que un municipio en promedio tiene cerca de 6 vecinos en promedio. 8 de ellos tienen solamente un vecino. Hay algunas características que a mí me llamaban la atención de que yo pensaría que los municipios que tienen un vecino son como este tipo que aparece por aquí, si no me equivoco es La Paz. Pero no, luego me encontré que hay municipios que literal están contenidos sobre otro municipio, ¿no? Es decir, que está rodeado, toda su frontera es solamente con uno de ellos, es decir, que está contenido dentro de otro, ¿no? En Oaxaca, si no me equivoco, hay unos 4 de que tienen esas características. Y por ahí recuerdo, creo que Tamaulipas, no sé si a este municipio que le llaman Centro. 555 municipios tienen 5 vecinos, que es digamos, la moda. Y hay 3 municipios que tienen 22 municipios de vecinos. Es decir, que alrededor de ellos hay 22 municipios, ¿no? Entonces hay ciertas características importantes o relevantes. Entonces, yo propongo una metodología de este tipo donde mido la provisión de servicios públicos, que es la Y, en función de las características propias de este municipio, el rezago espacial, que no es otra cosa más que el efecto de la provisión de servicios públicos de mis municipios vecinos, pero también el efecto de las características socioeconómicas y políticas de mis municipios vecinos. Más un término error, obviamente, ¿no? Como les comento, la matriz que utilizo es una matriz tipo Quinn, que mide colindancia, ¿no? Este tipo de modelos pues, se llaman Durbin de rezago espacial y nos permite medir al mismo tiempo la dependencia espacial en la provisión de servicios y la influencia de las características de los municipios vecinos. Es decir, el efecto de las variables explicativas del municipio I sobre la provisión del municipio en el municipio J, ¿no? Los variables que utilizo son estas. Es un índice de competencia política que es medido a través de la proporción de votos obtenidos por cada uno de los partidos políticos en elecciones realizadas entre 2007 y 2009. Sumadas o modeladas más bien a través de un índice de Herfindahl, ¿no?
Hay otro variable que es la pobreza, que no es otra cosa más que el porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza, la desigualdad a través del índice de Gini, educación en términos de años promedio de estudio, la densidad de la población, medida en términos de habitantes por kilómetro cuadrado, el porcentaje de la población que vive en zonas rurales y el porcentaje de la población del municipio, perdón, el número total de pobladores, ¿no? Medido con logaritmos. Entonces, un primer, aparte del mapa que vimos con anterioridad, este diagrama nos mide la dispersión entre el índice de bienes públicos y su rezago espacial. Entonces, aquí nos da un coeficiente del índice de Moran de 0.7, que nos dice que la correlación es alta. ¿Qué quiere decir esto? En este cuadrante, en el cuadrante número 1, pues medimos o vemos los municipios con una alta provisión de servicios públicos, tiene en promedio una buena cantidad de colindancia con municipios de provisión alta, ¿no? Y este cuadrante de acá, el de abajo, el 3, si no me equivoco, pues se mide los municipios que tienen una cobertura de servicios públicos básicos baja y municipios que también tienen esa provisión baja. Entonces, este modelo de dispersión pues nos hace ver que hay una dependencia espacial y que por lo tanto es factible, por lo menos, medir el efecto espacial de la provisión de servicios públicos básicos. Ya el análisis LISA, pues te mide aquellos municipios, digamos, es reflejo de esta misma diagrama de dispersión. Y pues aquí te mide los clústeres que son estadísticamente significativos, en los cuales algunos, los puntos rojos o los municipios que aparecen en color rojo son los significativos. Estos que están por aquí, por ejemplo, entre los municipios de Chihuahua y de Coahuila, pues en realidad tienen una provisión, son municipios con una provisión alta en la cobertura, pero además tienen de vecinos a municipios que también no tienen una alta cobertura, ¿no? Por eso son estadísticamente significativos, mientras que este grupo, por ejemplo, que están en el sur de Chihuahua y la zona serrana de Durango, son municipios con baja cobertura y que tienen municipios con también una baja cobertura, ¿no? Entonces, las zonas que identificamos, que les había comentado con anterioridad, pues aquí claramente las muestras significativas, y eso nos hace, nos da evidencia, nos da luz en cuanto a que este tipo de modelos que exploran la econometría espacial, pues son factibles de emplearse, ¿no? Toda esta parte de Oaxaca y de Guerrero, pues es un poquito más claro por el color. Se fijan, también son estadísticamente significativos, que son municipios de cobertura baja, que hay más vecinos con cobertura también baja. Lo mismo pasa en la zona norte de Veracruz, en la parte sur, sino esta parte pues es de los que hacen frontera con Guatemala, Chiapas que hacen frontera con Guatemala, y esta parte de occidente, que es el estado de Jalisco, en colindancia con los municipios de Aguascalientes, la zona sur de Zacatecas. Se fijan, estos son los municipios que son de Guanajuato, aquí algunos poquillos de Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, que son países, perdón, municipios, perdón, que con coberturas altas, ¿no? Entonces corrimos el modelo y obtuvimos esto. Hay unos problemas de correlación entre las variables explicativas, entonces lo que traté de hacer fue medir o aislar más bien el efecto de la concentración, que es la variable que más me interesa. El resto de las variables pues son importantes, pero me interesaba a mí más la parte del efecto de la concentración, que es el propósito de este artículo en particular. Entonces lo que fui haciendo fue querer ver si
por sí sola la concentración de la población explicaba o era significativa. Entonces, la parte de arriba, la parte superior de este cuadro, te mide el efecto de las características del propio municipio, mientras que la parte inferior de este cuadro te mide las características de tus municipios vecinos. Es decir, que tanto tus vecinos influyen en tu provisión de servicios. Las características de tus vecinos influyen en tu provisión. Entonces, como podemos ver, la provisión de servicios públicos básicos se encuentra influenciada positivamente por la concentración de la población. Esto nos dice que mayor concentración de la población, mayor cobertura en los servicios. Mientras que el efecto pues es negativo en la concentración. Es decir, que mientras más esté concentrada la población en tus municipios vecinos, la tuya va a ser menor, ¿no? El efecto negativo, pero seguramente por un efecto de traslado, ¿no? De asignación de recursos. Entonces, así lo que fui haciendo fue ir incluyendo variables, ir haciendo algunas pruebas para tratar de llegar a un modelo que fuera un poco más completo y que tuviera estas variables que me ayudaran a controlar, pues, Entonces, lo que hay que resaltar aquí es que la concentración de la población siempre fue significativa. El estimador, por lo menos hasta la columna 4, es relativamente estable. Cuando se añaden otras variables como la educación o como la pobreza, pues el efecto ya disminuye. Y eso tiene que ver porque las características socioeconómicas, como la pobreza, como la educación y la desigualdad, en realidad tienen un efecto bastante grande, ¿no? Porque tiene que ver con la capacidad, o sea, tener, por ejemplo, una alta proporción de la población en situación de pobreza, pues en realidad determina la capacidad de un municipio para proveer servicios, ¿no? No es lo mismo tener un municipio como Zapopan, que es relativamente rico, a tener con bastantes recursos, pues, a tener un municipio con cerca del 90% de la población en condiciones de pobreza, ¿no? En municipios como estos, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, siempre el estimador fue positivo, que al final de cuentas es lo que me interesaba ver. Es relativamente estable. Y siempre el efecto total, ya cuando, obviamente estos estimadores no se pueden interpretar de manera directa, hay que hacer los diferenciales parciales para sacar el efecto marginal. Y pues hay un componente que es el directo y otro el indirecto. El directo pues siempre fue positivo, el indirecto era negativo. El indirecto se mide con la parte inferior, el directo con la parte superior. De tal manera que el total en la mayoría de las ocasiones fue siempre positivo, ¿no? Salvo algunas notables excepciones. El resto de las variables pues se comporta de esa manera, ¿no? Si se fijan, pues de sobresalir el efecto de la educación, que por ejemplo siempre fue positivo. El efecto, por ejemplo, también de la pobreza siempre fue negativo. Quiere decir que si tú eres pobre y además eres vecino de municipios pobres, pues es probable que tu cobertura de servicios sea relativamente baja, ¿no? Esto pues también tiene implicaciones porque pues si tú tienes una alta concentración de la población y además estás rodeado de municipios con baja concentración de población, pues seguramente tu cobertura va a ser alta, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma que digamos tradicionalmente se han desarrollado las zonas o los municipios urbanos, ¿no? Que generalmente consta de un municipio que es el que atrae no solamente a la población, sino también los recursos, ¿no?
Entonces, pues esto es lo que les vengo a presentar. Una de las principales diferencias, digamos, de los trabajos de los autores que ahí se mencionan, pues es tomar en consideración el componente espacial en la provisión de servicios públicos, es decir, las externalidades que podrían tener los municipios vecinos. Y eso es importante porque tiene que ver con decisiones de políticas públicas en términos de consolidación, en términos de fragmentación. Eso nos puede dar luz en México en cuanto a qué es más deseable. Si, por ejemplo, en términos de consolidación, crear un organismo que coordine la provisión de servicios públicos intermunicipales, o simplemente, si la evidencia sí lo mostrara, que la verdad no lo hace, fragmentar municipios, ¿no? Que la evidencia en México, por lo menos la experiencia aquí es que no lo ha hecho. La fragmentación no ha servido para que los ciudadanos vivan mejor, y tampoco tener muchos municipios nos ha servido de algo, ¿no? En términos de provisión de servicios públicos, ¿no? A lo mejor para otras cosas sí. Pero este modelo nos permite apreciar que la provisión de servicios públicos depende de su rezago especial y de las características socioeconómicas de los municipios vecinos, y la densidad de la población muestra una relación positiva, indicando que la provisión de servicios es mayor en las zonas con mayor concentración que en aquellas donde hay situación de aislamiento. En relación a las zonas urbanas, la cobertura de servicios públicos es mayor que en aquellas donde la mayor parte de la proporción de la población es en zonas rurales. Los bienes públicos se relacionan con factores como la pobreza, la desigualdad y la educación. De hecho, como les mencionaba, tanto la desigualdad con el índice de Gini como la pobreza son variables bastante relevantes donde el impacto es relativamente grande, ¿no? Y donde la atención, creo que, por lo menos en términos académicos, debe centrarse, deben de surgir más estudios que traten de medir estas relaciones. Pues por mi parte es todo. Vamos a dar paso a una ronda de preguntas, de sugerencias. Estoy abierto, ¿no? A las críticas también. Bueno. Irving, Vale. mira, aquí el público nos pregunta, de hecho, el coordinador de la maestría en economía, Jorge Villaseñor, nos pregunta que si la concentración de la actividad económica pudiera ser una variable de influencia. Municipios con actividad industrial contra aquellos que no, por ejemplo. Pues podría ser, no se me ocurre en este momento cómo medirlo, por lo menos en términos municipales. Pero creo que podría ser una variable que podría tener algún impacto y que podríamos tratar de medir, ¿no? En términos de que probablemente la zona norte, o sea, estadísticamente pues sí puede tener un efecto porque la mayoría de los municipios con cobertura alta se sitúan en la zona norte y van a ser municipios altamente industriales, ¿no? Yeah. A lo mejor, pero bueno, es a lo mejor, no sé si pudiera ser posible, por ejemplo, ver a qué se dedican los municipios como actividad principal, ¿no? Ajá. Puede ser. Y a lo mejor, y tomarlo como una variable DUMI, o sea, nada más es industrial, sí, o sea, no, porque obviamente tú no tienes cifras, o bueno, no tenemos cifras sobre Producto Interno Bruto a nivel municipal, evidentemente no lo tenemos, pero sí lo que pudiera quizá obtenerse serían DUMIs, ¿no? DUMIs. Yo traté, no lo comento aquí en este artículo, pero yo traté de insertar algunas variables DUMI para medir algunas características de los vecinos, y la verdad es que la inserción de variables DUMI no me funcionó. Por ejemplo, metí variables DUMI si tenían, por ejemplo, acceso a mar, si tenían, si eran capitales, y la verdad es que algún problema econométrico se genera que el sistema te arroja errores, ¿no?
Ya. Bueno, posiblemente haya multicornealidad, supongo, ¿no? Sí. Bueno. También te manda felicitaciones el doctor Jorge Villaseñor y te dice que Ajá. muchas gracias por la presentación, por cierto. Pues muchas gracias. Ya saben Eh, cuando... bueno, yo tengo una duda, Irving, porque Sí. básicamente a lo mejor uno que cree en esas teorías de Thibaut, de que la gente vota con los pies, ¿cuál fue Ajá. el efecto de las variables políticas? Perdón, es que no lo mencionaste. Sí, es que me regreso. Ujú. Aquí es algo curioso, porque de las variables políticas solamente incluso la competencia política y el efecto directo es negativo. Perdón, sí, es negativo. Aquí está. Es negativo en la mayoría de los casos, pero el indirecto que los municipios vecinos es positivo, de tal manera que el efecto total es positivo. Eh, a mí sí me causó mucho ruido porque tengo otro par de artículos donde expresamente mido, no con econometría espacial, sino con modelos de 2 etapas, que es no sé si recuerda que hace un par de años estuve presentando también algo sobre bienes públicos. Eh, el efecto sale positivo con esas técnicas. Ya. Aquí, por lo menos el directo sale negativo. La verdad es que no alcanzo o no alcancé por lo menos en este artículo a identificar por qué o a justificar por qué el directo es negativo, pero sí me llamó mucho la atención, ¿no? Ya el total, pues obviamente es positivo, ¿no? Porque digamos que tiene más influencia el promedio de los municipios vecinos. O sea, perdón, o sea, significa que mayor competencia política, menor distribución de bienes públicos, perdón. Ajá, sí. Por lo menos en el mismo municipio, ¿no? Ujú. Está raro. Entonces, pero digo, sí me causó, se me hizo muy extraño porque con otras técnicas sale positivo el efecto. Ya. Sí. Sí está, es interesante eso, realmente. Ajá. No sé si por ahí nos dé para otro artículo, mm, Yo para creo que medir, sí. no sé, econométrica. O sea, para ver las diferencias econométricas, ¿no? De los efectos. Sí, porque, o sea, ahí, bueno, es que depende cómo construyes tu índice de competencia política, ¿no? O sea, yo pensaría que a lo mejor si tuvieras, por ejemplo, un índice de Herfindahl para ver la Es, competencia es, política que hay. es uno menos el índice de Herfindahl para que me dé competencia. Porque de la otra, si hago nomás el Herfindahl, pues me da concentración. Ujú. Uno menos el índice. Así. Ya. Hay otros, Bueno, he está hecho interesante. otras pruebas pues con el índice de Molinar, con el partidos efectivos, que es, por ejemplo, el inverso pues del Herfindahl, pero Ujú. en realidad es solamente una transformación, el efecto es el mismo al final. Ya. A lo mejor si usas el índice este de dominancia, También me da igual, también lo sé. ya, digo. Digo, es que es O un sea, resultado curioso, ¿no? al final, ¿mande? Es que te digo que se me hace un resultado curioso, o sea, no digo que esté mal, se me hace interesante. Sí, 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 a mí también se me hizo interesante porque, pues sobre todo con otras técnicas, a mí siempre me ha dado positivo. Y es la misma base de datos, pues. Ya. En esta ocasión, no supe la verdad. Yo creo que hace falta alguna Bueno, explicación o encontrar alguna explicación estadística de esto, ¿no? ok. Bueno. Eh, no, pues realmente este trabajo te da como para que tengas
varios papers adicionales, ¿no? Porque realmente la cuestión sobre, en el fondo lo que estás midiendo es el papel de las externalidades y pues realmente a nivel municipal, yo la verdad no tengo mucha noción de que haya otros trabajos previos en esa materia. En ese sentido, pues ese trabajo es bastante original, ¿no? Lo cual es algo que Sí, es interesante. sí, yo tampoco encontré muchos trabajos realizados de esta manera. Eh, pues ahí es como como yo me recuerdo, como me decían en el doctorado, pues es un volado, ¿no? Porque, o quiere decir que estoy encontrando cosas muy interesantes o cosas pues, que por algo no lo hacía nadie, ¿no? Ajá. Yo espero estar descubriendo aquí una beta, ¿no? Eso sí. Bueno, a ver, déjame, a ver. Bueno, también aquí yo creo también ahí que algo que pudiera explicar tu resultado es de Ajá. que las elecciones son distintas en cada estado, ¿no? O sea, no coinciden los años. A Sí, lo no mejor pudiera coincido. ser también por ahí. Sí, no son coincidentes. Pues cada municipio tiene distintas épocas. Eso puede ser una explicación. Ujú. Sí, o sea, porque a lo mejor si separas, por ejemplo, municipios que son de un mismo estado con municipios que son de diferente estado, o sea, quiero decir los vecinos colindantes, ¿no? A lo mejor también ahí podría haber alguna explicación, ¿no? Sí, cuando lo hago con el mismo carroz en dos etapas, sí controlo por estados y sí sale algo significativo en los estados, ¿no? Ya. Sí, a lo mejor sí valdría la pena hacer el experimento de controlar por estado a ver qué sale, ¿no? Ajá, Porque ahí me da exacto. la impresión de que pudiera ser significativo también. A lo mejor puede cambiar, sí. Sí. Sí, o sea, porque realmente ahí lo que sí llama la atención es ese efecto de la competencia política, como que sí brinca mucho, ¿no? O al menos a mí me... Sí, sí, brinca. Ujú. Pero, pero bueno, a ver, déjame revisar, Ajá. déjame ver si hay preguntas por parte del público adicionales. Ok, bueno, ok. Bueno, pues creo que, creo que son todas las preguntas que ha habido por parte del público. Pues entonces, pues la verdad sí, creo que no queda más que agradecer el, la presentación. Ha sido muy interesante. Realmente la cuestión de provisión de bienes públicos en México es un tema que yo creo que da mucho pie para hacer investigación. Sí, claro. Y pues realmente te agradecemos tu participación. Entonces, pues nuevamente te agradecemos y pues esperamos que cuando tengas las siguientes trabajos basados en esto, pues ahí nos los envíes para que podamos dar una revisión, porque sí, seguramente ese papel de la competencia política, pues sí genera ciertas dudas. También yo pienso que la medición de externalidades sí va a ser bien importante, entonces, pues yo creo que ese trabajo pues da pie para otros muchos trabajos más en el futuro. Entonces, pues nuevamente te agradecemos a nombre de el doctor de Estudios Económicos, la maestría en Economía y el Centro de Investigación en Teoría Económica. Te agradecemos mucho tu participación y pues nuevamente agradecemos a los asistentes a nuestro seminario,
Recuerden que este seminario se hace cada semana. Nos vemos la próxima semana, donde tendremos otro interesante seminario sobre algunos temas de investigación económica contemporánea que se realizan en México. Pues nuevamente, muchas gracias por su participación a todos y con esto concluimos. Muchas gracias. Irving, muchas gracias. Muchas gracias a todos, al contrario, por la invitación. Y claro que sí, en cuanto tenga algún otro artículo relacionado con esto, pues yo se los hago llegar. Ok, Espero perfecto. que les haya resultado interesante a los alumnos y que los motiven, ¿no? Decirles también que nosotros hemos un doctorado en ciencias sociales y que estamos abiertos a tener intercambio con ustedes. Claro que sí. Podremos seguramente hacer intercambios virtuales, aunque sea, estancias Sí, virtuales. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí te vamos a tomar la palabra definitivamente. sí, sí, sí. Pues esta es la nueva normalidad, ¿no? Entonces hay que explotarlo. Ok, claro que sí. Bueno, pues entonces ya los estudiantes del doctorado en estudios económicos ya saben, ahí está la invitación abierta en la Universidad Autónoma de Sinaloa para hacer estancias Ujú. y pues esto enriquecerá obviamente tanto a los dos programas doctorales. Ujú. Pues muchas gracias. Entonces, Muy bien. ok, pues muchas gracias. Te enviamos tu constancia en un momento. Gracias, muy amable. Gracias, que estén bien.